Una tarde más en la Plaza Victoria. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Martina Rojo, quien les habla. Lautaro Volpe a mi derecha. Fanjana González a mi izquierda. Quizás esta tarde un programa distinto a los demás, me parece. Porque un poquito más íntimo. Un poco más íntimo, sí, estaba pensando antes de venir que muchas veces cuando pensamos la historia o recordamos la historia, nos quedamos medio anclados a ciertas líneas del tiempo, periodos históricos como bloques muy rígidos, personajes de la historia como que aparecen y después nos los olvidamos y no vuelven a aparecer nunca más. Y quizás en el día de hoy nos vamos a enroscar con repasar algunos elementos de la historia más íntimos, como decías vos, Lautaro, más de la intimidad, más emotivos, que tienen que ver con el amor. ¿Seguimos hablando de Belgrano? Con las amistades, con las enemistades también, los errores, ¿no? Y esta idea de ver los detalles de los personajes de la historia, de los momentos de la historia, y no caer en cierta rigidez que a veces pasa cuando pones la lupa en esos periodos históricos para recordar algunos hechos, y sí, a veces se deshumaniza un poco la historia y los personajes también de la historia. Principalmente para no ser tan abstracto en la introducción. Sí. La tarde de hoy vamos a repasar cartas, vamos a repasar visitas, vamos a repasar memorias a lo largo de la historia. O sea, un poco sin algo puntual, ¿no? Sin un contexto histórico puntual. Sí, sobre todo teniendo en cuenta esta idea de ver cuáles son las fuentes de la historia, que lo hemos hablado otras veces, ¿no? También. O sea, los materiales gracias a los cuales nosotros podemos conocer a los personajes históricos. Y lo que vos decías, creo que es algo muy del positivismo, ¿no? De esas primeras como corrientes históricas que eran como muy belicistas y siempre como de líderes estadistas, que siempre lo que se estudiaba era como, nada, lo que hacían, ¿no? Pero se dejaba un poco de lado la persona, digamos, detrás de la estatua de bronce, ¿no? Sí, y también eso me llamaba la atención, por ahí repasando algunas de las cosas que vamos a charlar hoy, de personajes que aparecen en un momento que hay un periodo de la historia que lo tenemos presente como, bueno, tal es de tal momento de la historia, y después como que desaparece, nunca más se habla de ese, pero vuelve a aparecer después o tiene algo que ver, qué sé yo, por ejemplo Beruti, se me ocurre, pero entre las cosas que como vamos a estar charlando Beruti y French solo existieron el 25 de mayo de 1800, después no hicieron nada, y antes tampoco, es como que aparecieron. Solamente un día, nacieron y murieron ese día en la historia argentina, parecería ser, ¿no? Pero no. ¿Qué otros personajes pasa eso? No me acuerdo. Hay varios. Lo vamos a ir repasando. Y además no solo eso, sino que con ellos dos pasa que no tienen existencia individual. Claro. Son French y Beruti. De hecho, es como, ¿viste? De hecho, hay gente que piensa que es una sola persona. Sí, es la persona. Es más, el otro día creo que hay una calle que se llama French y otra que es Beruti. Sí. Que es bastante loco, ya ahí lo estamos separando. Es una esquina. Claro, la esquina de French y Beruti. Pero en French y Beruti. Bueno, esto también de las fuentes que decimos de repasar cartas, que son una fuente muy importante de la historia, ¿no? Cartas que se escribieron distintos personajes de la historia entre sí. Sirve también como fuente para estudiar y entender la historia, porque a veces como, bueno, ¿de dónde se saca la información para repasar o para comprender la historia? De ahí también, ¿no? De cartas, es una de las visitas, tantas, de encuentros, de relaciones personales, por así decirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo la historia está hecha por personas. Exacto. Eso es lo que dicen, sí. Como para ir empezando, para ir metiéndonos en lo que teníamos preparado para hoy, empecemos con las cartas, ¿les parece? Las cartas que son, si pensamos en fuentes, son como lo más importante. Las cartas. Lo que está bueno pensar cuando hablamos de fuentes históricas y de cartas, en este caso, es que siempre, al igual que todas las fuentes históricas, hay que hacer una crítica, ¿no? Como que, bueno, el hecho de que haya material producido en esa época no significa que nosotros tengamos que como abordarlo totalmente sin críticas y tomar como real todo lo que está escrito. Bien. Al igual que pasa, no sé, con los materiales arqueológicos, con lo que sea, siempre hay que pensar cuál es la intencionalidad de alguien al escribir una carta, qué es lo que se espera, entre quiénes se está mandando la información. Claro, no analizarlo en la nada. Claro, no es que yo agarro la carta y digo, bueno, esto es textual y es completamente lo que pasó, porque eso después hay que contrastarlo con otros materiales, hay que pensar quién lo escribe, en qué contexto. Por ejemplo, la que tenemos en tu espalda, podría ser una servilleta que escribió la Fanjana del café antes de venir para acá. Sí. Ese es el contrato de Pablo Londra, ¿viste? Que le hicieron firmar. Pero no, ¿qué es esta carta? Esa es una de las cartas de muchas que escribe Belgrano para San Martín. Sobre la cual hemos estado hablando mucho. La particularidad que tienen estas cartas es que en verdad se conocen solo las cartas que le escribió Belgrano a San Martín. No hay ninguna carta que haya sobrevivido, digamos. ¿Lo bosteaba?
No, le respondía claramente, está claro que ¿Estamos había seguros? una correspondencia, porque de hecho en otras hay cartas en donde él le responde específicamente a cosas que le dice San Martín, pero las cartas de San Martín no están, digamos, las de Belgrano sí, y parece ser que fueron muchas realmente. Específicamente, como para ponernos en contexto, Belgrano se encuentra en el norte haciendo la campaña del Alto Perú con el ejército del norte que había pasado primero por manos de Balcarce. Ahora está Belgrano, que como todos sabemos era un abogado, digamos, que lo envían a hacerse cargo de este ejército, específicamente a uno de los puntos más álgidos de la resistencia y del ataque de los realistas, que es el Alto Perú, lo que hoy es actual Bolivia. Y él tiene 2 campañas muy exitosas, que son la de Salta y Tucumán, y después vienen las super derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Entonces ahí hay como una necesidad, ¿no? de revisar qué es lo que se está haciendo, de necesitar a alguien un poco más entendido en la materia. Entonces ahí aparece la figura de San Martín. O sea, estaba un poco cansado Belgrano también, se podría pensar. Claro, es que aparte tiene, o sea, siendo abogado, digamos, las 2 primeras batallas que gana, que son realmente muy importantes, es todo un logro, porque él no tenía ningún tipo de preparación militar, pero después básicamente vienen 2 derrotas terribles, y bueno, y ahí es cuando se baraja la posibilidad de que vaya San Martín. Bien. Si bien hay grandes momentos de enemistades y de egos en la historia argentina y en la historia mundial, esta no es una historia de enemistades ni de egos, es una historia de amistad, para nada, la de al Belgrano y San contrario. Martín. Son grandes amigos por correspondencia primero antes de encontrarse, digamos, sin necesidad de conocerse. Ya había una como demostración de afecto muy grande y además de admiración, ¿no es cierto? Se escriben antes de conocerse, ¿no? Se Ya escriben empiezan antes de a escribir. conocerse, sí, exacto. O sea, el encuentro pasa después, en Salta, si no tengo... Exacto, si no me San equivoco. Martín llega al Río de la Plata en 1812 y ya tiene ahí su primera actuación militar en San Lorenzo en febrero de 1813. Belgrano está en ese momento en el norte y entonces, bueno, lo primero la primera carta o lo primero que yo quise rescatar fue un fragmento de una carta que es bastante nueva, que ha salido, digamos, en los últimos estudios que se han hecho de la correspondencia de Belgrano, y que se da a entender que Belgrano ha pedido que manden a San Martín al norte antes de irse de Tucumán. Esto dice, lo pedí a usted desde Tucumán. Él se va de Tucumán en enero del 13, es decir, antes de San Lorenzo, incluso antes de la primera batalla importante de San Martín. No había tenido ninguna batalla importante ni ganada San Martín acá, y sin embargo Belgrano parece ser que pidió a Buenos Aires que lo mandaran a Tucumán y no quisieron. Dice, algún día sentirán esta negativa en las resoluciones y en las que no lo son. El miedo solo sirve para perderlo todo. Eso para mí es para una remera que diga. El Una miedo remera solo que sirve diga. para perderlo todo. Pero me parece interesante esto de que, bueno, Belgrano, incluso antes de conocerlo, antes de que San Martín tuviese la actuación en San Lorenzo, ya está pensando en San Martín como un gran militar y necesita y pide su presencia. Me parece que eso habla también de una visión de Belgrano muy atinada en cuanto a lo que refiere a lo que él está pidiendo, ¿no? Sí. Creo que nunca podríamos decir que ninguna visión de Belgrano haya sido como desatinada, ¿no? No, Como para que nada. tipo que la tenía clara en todo. Sí. Exactamente. Y después sí, cuando pasa el tiempo y tiene estas recaídas en Vilcapugio de Ayohuma, ya sí desde Buenos Aires se decide mandarlo. Y ahí entonces está la otra... O sea, mandarlo a San Martín, San Martín. para hacerse cargo del ejército que hasta el momento era comandado por Belgrano. Exactamente. Sí, que de hecho ahí es cuando San Martín se da cuenta que el ejército del norte no iba, digamos, y que la estrategia tenía que ser otra. Y ahí es cuando él pide que los manden a Claro, Cuyo. porque O sea, a pesar de esta amistad que tenían entre los dos, tenían un poco algunas interpretaciones distintas, se podría decir, de cómo encarar la... No, ¿La guerra? yo no sé ¿O si no? era interpretación distinta, sino que, bueno, eran preparaciones Estrategias. distintas. Claro. O sea, Sí. el estratega ahí era San Martín. Bien. Belgrano hizo lo que pudo con lo que tenía, digamos. Claro. Y lo hizo bastante bien, a decir verdad. Tuvo acciones muy, muy Sí, atinadas para lo que era él. Digamos, de hecho, San Martín, entre otras de las cosas, la única vez que habla directamente de Belgrano, habla en otra carta que escribe al director de Buenos Aires y le dice, porque, a ver, a todo esto, Belgrano cuando se va del ejército del norte, se va a Buenos Aires a ser juzgado
por lo que hizo, digamos, porque le fue mal en el ejército del norte. Sí, igual que Castelli. A Castelli le hicieron lo mismo. Exacto. Entonces ahí San Martín saca su defensa para con Belgrano y dice, hey, pará, es de lo mejor que tenemos. O sea, incluso no habiendo sido preparado militarmente, no será como Napoleón, dice él, pero es de lo que San mejor que Martín tenemos. diga eso de vos. No, tremendo. Como, y gracias a eso un poco también se salva Belgrano. Claro. Y bueno, ya cuando lo mandan a San Martín al norte... Hay una de internas políticas ahí también en Buenos Aires, ¿no? Belgrano estaba dentro del grupo de lo que eran los morenistas, que se los estaban limpiando todos, por eso también se lo querían limpiar a Castelli. Entonces como que había otra interna que iba como más allá, digamos, del desempeño militar. Claro, no era casual tampoco que lo bajaran a Belgrano. Claro. Bien. Y bueno, ahí sí cuando lo envían, ahí está la otra carta que le envía, entre tantas otras, Belgrano a San Martín. Y básicamente es una demostración muy clara y muy literal de amor, de fraternidad y de admiración, ¿no? Mi corazón toma nuevo aliento cada instante que pienso que usted se me acerca, porque estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria y podrá el ejército tomar un diferente aspecto. O sea, tenía total confianza en que con la llegada de San Martín la cosa iba a cambiar, ¿no? En fin, mi amigo, espero en usted un compañero que me ayude y con quien conozca en mí la sencillez de mi trato y la pureza de mis intenciones, que Dios sabe, no se dirigen ni se han dirigido más que al bien general de la patria, y sacar a nuestros paisanos de la esclavitud en que viven. Empeñese usted en volar, si le es posible, con el auxilio, y en venir a ser no solo mi amigo, sino maestro mío, mi compañero y mi jefe si quiere. Es decir, está totalmente entregado. Qué poético, un vuelo poético. Bueno, esta carta ha dado mucho que hablar sobre la historia de Belgrano, quiero decir. Hemos estado horas discutiendo esto esta mañana. Hay quienes dicen que hay algo más que amistad, quizás. Hay quienes ven en esta carta como un signo inequívoco de la orientación sexual de Belgrano. No lo juzgamos. Yo creo que, bueno, No, una clara demostración de eso, de confianza, que ya lo había tenido antes. Confianza. Cuando lo pide, digamos, vení. Claro. Empeñese en volar para venir a mí, le dice. Está harto también. Está harto también, pobre Belgrano, ¿no? Que no quiere saber más nada con estar ahí en Venga a ser mi norte. capitán, mi compañero. Dale, mi esposo le falta eso. Bueno, somos todos Belgrano. Sí, obvio, sí. Yo le hubiera dicho lo mismo a San Martín. Sí, claro. es loco como quizás si te pones más meticuloso, capaz que aparece alguna carta de San Martín a Belgrano. Pero por lo general, cuando te pones a buscarte y a investigar, lo que más está publicado son las cartas de Belgrano a San Martín, como decías al principio. Pero sí había un ida y vuelta. No, claro. Y como vos has mencionado muy bien, sí San Martín también tenía el mismo respeto hacia Belgrano. Se encuentran en Salta entre los dos, hay un momento así como bastante bisagra, que es el abrazo entre los dos. Sí, el de la posta de Tatasto. Que ahí está, claro, ahí se dan un abrazo porque hasta el momento eran todos ida y vuelta entre cartas. Sí. Y se terminan encontrando un encuentro de amigos, se podría decir, ¿no? Entre Belgrano y San Martín. De que, hecho, como decía, no es que San Martín le dejaba el visto, por así decir, ¿no? No. No lo Que gosteaba. recibía las cartas de Sí, Belgrano y decía, cuando- bueno, dale, ok. De hecho, cuando Belgrano se muere, dicen que San Martín estaba en Perú y que pidió que lo dejaran solo y que era uno de los días más tristes de su vida. Pa. Porque se querían mucho. Bueno, quería ¿ves? Ahí tenés. San Martín también tenía un corazón, tenía sentimientos. Belgrano también. No son tipos de... Hay, de mármol. Debe haber una cantidad de fanfics de historias de amor entre San Martín y Belgrano que yo creo que si te pones a buscar, viste, encontrás. Al que sí escribió cartas San Martín fue a... Acá tengo dudas del destinatario, o sea, hacia quién le manda la otra carta que teníamos de San Martín. Ya avanzado un poquito más el tiempo, pero también en el contexto de guerra de independencia, San Martín empieza, ya entiendo que siendo el jefe del ejército, Sí, a buscar soldados, a sumar de donde sea. sí. Y es una carta que, si no me equivoco, es en el 1816, Ujú. en el cual San Martín empieza a reclutar soldados de Malvinas, que es como un documento histórico súper importante para reivindicar la soberanía de Malvinas, de Argentina sobre Malvinas, Exacto. porque ya desde 1816 San Martín tiene en cuenta este territorio para agarrar soldados, que en realidad no eran soldados, eran presos, tengo entendido. Claro, en realidad lo que San Martín está acá, en Mendoza, armando su ejército, a pocos meses de salir ya, y está un poco como juntando todos los recursos que puede, las personas que puede, digamos, todos sabemos que San Martín también involucra en el ejército
a los esclavos, por ejemplo, porque bueno, de alguna manera echa mano a todo lo que se puede para engrosar las filas del ejército. Y entre eso, entonces él le manda una carta a Beruti, que en ese momento era el ministro de guerra. ¿A Frenchy Beruti? Solo Beruti. A Frenchy Beruti. Que Beruti había estado exiliado también por ser morenista. Claro. Vuelve con el segundo triunvirato, que es el que pone San Martín, digamos, cuando todo está entre amiguis, vuelve y es ministro de guerra. Ahí va. En Buenos Aires. Beruti también se incorpora a las filas del ejército de los Andes. Pelea en la batalla de Chacabuco. No solamente estuvo en el cabildo repartiendo cintas, No. bien fierrado. Estuvo exiliado. Siguió metido después. Volvió, fue ministro de guerra, estuvo con San Martín, peleó en la batalla de Chacabuco y ¿Posta? se casó, y se casó con una mendocina, se murió acá. ¿Con San Martín? Se casó con una mendocina, es verdad. Me había olvidado que... Y murió en Mendoza, sí. Beruti, para que sepas. Mira. De French no sabemos tanto. No. Vamos a investigar. ¿Dónde estaba French? Por Dios. ¿Qué pasó con French? Entonces, bueno, ahí San Martín escribe esta French carta, fue al casamiento. seguramente, al ministro de guerra pidiéndole que, bueno, que los que están presos en Malvinas se incorporan a las filas del Claro, ejército. porque en ese entonces la isla de Malvinas era considerado como una especie de lugar donde iban los presos, pero no es que había una cárcel en Malvinas. Era una gobernación militar, ¿no? Malvinas. Era dentro de la estructura del virreinato. Claro, y ahí está, que era como un poco bueno tenerlos alejados. Claro, para o sea, que- no es que estaban dentro de celdas, no había una cárcel. No, es no. como un lugar alejado donde, bueno, iban Sí, los que eso también cometían delitos. es una estrategia que se ha utilizado en varios lugares, lo mismo que hacían los ingleses con Australia, por ejemplo, ¿no? Hacían como colonias de prisioneros, que no estaban en jaulas, pero se los Estaban mandaban alejados. lejos, claro. Claro. ¿No pasaba con Mendoza? ¿Lo hablamos un programa, puede ser? ¿En el virreinato? En Mendoza lo hicieron con los prisioneros que quedaron de las invasiones inglesas. Eso, Ajá, de una. los También trajeron Mendoza para acá. fue lugar de... Bueno, esa es la carta de San Martín escrita que está guardada en el museo. Lo que yo no tengo, lo ¿Ese es decía el recién... Museo de Historia Nacional? Del Museo de el Malvinas. Museo de Malvinas. Ah, ok. No me quedó claro a quién le escribe la carta a San Martín, porque no sé si se la escribe a Beruti. Me parece Sí. que se la escribe... ¿Es a Beruti? Sí, se la escribe Solicitando a los- Beruti, que es el ministro de guerra. justamente. Bueno, la carta la compraron un grupo de diplomáticos en Inglaterra, me parece, ¿no? La pudieron La recuperaron La y hoy recuperaron, está ahí eso. en el museo. se puede ver en el Museo de Malvinas. Esa es la carta que escribió San Martín solicitando, bueno, a los soldados no eran soldados, eran personas que vivían en Malvinas para que se sumen a las filas del ejército que iba a luchar por la independencia. Y esto en el tiempo, lo que son las sucesivas luchas de Argentina por reclamar la soberanía en Malvinas, se suma a una gran cantidad de documentos históricos que sirven para reafirmar la soberanía de nuestro país sobre las islas. Más cartas. ¿Sabes qué? Hablando Cartas de Te voy amor. a, mira, te de voy a tirar Beruti. una relación A entre... ver. Medio tirar los pelos, pero bueno, me sirve como para llegar a donde quiero llegar. Sí. Al que sí le mandaba cartas a San Martín, que hay como una correspondencia que existe. No es como una correspondencia tan altisonante, pero son las cartas que le mandaba San Martín a su amigo Tomás Guido. Que Tomás Guido era uno de los pocos acompañantes que estaban en el barco cuando murió el doctor Mariano Moreno. Mirá qué relacionado que está todo. Al cual sí le enviaban muchas cartas, pero son un tipo distinto de cartas. Bien. Pará, ¿querés ahondar un poco en lo de Guido? Porque yo no lo tenía presente. Guido fue uno de los... Tomás Guido era como uno de los oficiales del ejército de San Martín. Bien. Dicen que era como un poco como el estratega en las sombras, ¿no? De San Martín, era como un tipo de confianza. Y él, bueno, también había estado como metido en la Revolución de Mayo y era el secretario personal de Mariano Moreno. O sea, antes de haber sido parte del ejército de San Martín. Ajá. Y bueno, eran amigos, entonces hay unas cartas que San Martín le mandaba a Guido. Mucha relación de todos los que después tienen mucho protagonismo en la lucha por la independencia vinculados al morenismo, que lo hablamos en el programa de la Revolución de Mayo. Lo hablamos. Que el morenismo termina un poco relegado cuando Saavedra empieza como a tomar la mayor parte de las decisiones del Cabildo Abierto. Sí, lo que pasa con el morenismo es que es probablemente el primer movimiento independentista, ¿no? O el primer movimiento que empieza a pensar en la independencia como un proyecto real. Y al cual estaban ligados figuras como muy importantes, como decías vos recién. Estaba Beruti, pero también estaba Castelli, estaba Belgrano, estaba Monteagudo. Todos, absolutamente todos, con unos finales muy trágicos. ¿Coincidencia? ¿O creamos una teoría conspirativa? De que no fue coincidencia de que Claro. tengan todos finales trágicos. Claro. Tampoco se los quisieron sacar de encima. Eso está No, yo- sosteniendo Lautaro Volpe. Ese No. se cargo Volpe de lo que está diciendo de la historia argentina. No, se no, limpiaron yo- a los morenistas. Son los reptilianos.
Igual sí, hay señales que indican un poco eso, ¿no? No se podría confirmar, pero hay señales. En el caso realmente más allá del chiste fueron finales trágicos todos que estaban relacionados a la salud de la época, ¿no? A las condiciones en las que se vivía, y bueno, fueron cosas que pasaron así. ¿De que había disputa? Había una disputa entre saberistas y morenistas. Totalmente. En general era una disputa entre Saavedra y Moreno por cuestiones que iban desde las concepciones políticas al rumbo que tenía que tomar la revolución hasta cuestiones personales directamente, ¿no? No se podían ni ver los dos. Y bueno, eso como que se fue dos perfiles muy distintos también. Dos perfiles muy distintos, desde lo personal, desde la impronta de cada uno, ¿no? En ellos dos se condensa un poco un enfrentamiento entre dos posturas que va a durar mucho tiempo en nuestro país, que es el de los militares contra los letrados. Digamos, ¿no? Los que bancaban los trapos en el ejército contra los que estaban pensando en las ideas. Y eso va a ser algo que en la Revolución de Mayo se va a notar mucho, ¿no? Pero Moreno sería el de las ideas, claro. El abogado de las ideas, y Saavedra venía siendo Moreno jefe de milicias. Claro, Moreno era el abogado ilustrado que venía trayendo todas las ideas que venían de Europa, que venía trayendo esas ideas que eran como mucho más novedosas, que acá habían estado prohibidas. Y Saavedra era un tipo que era un aristócrata, que era como un comandante de milicias, que bueno, tenía su impronta también, ¿no? Entonces esto va a hacer que choquen bastante. Quizás podríamos decir Saavedra era un tipo más de la tradición y el otro era mucho más rupturista, mucho más radical. Con influencia francesa. Con influencia francesa, de hecho, le decían el jacobino o el Robespierre como insulto, ¿no? Le decían ese malvado Robespierre, le decían. Porque bueno. Yo quiero saber de las cartas. Claro, porque acá vamos a hablar de cartas. Entonces, ¿qué tienen que ver Moreno con las cartas? Bueno, ahí está Moreno, mira, ese tintero que tiene ahí se puede ver en el Museo de Historia Nacional, el que está en Parque Lezama, se puede ver ahí. Bueno, ¿cuál es el tema? Que Moreno... en este contexto que estamos diciendo... en este contexto de revolución... un poco se lo limpian o que pierde el poder ahí en el cabildo. Él pierde una disputa política dentro de la primera junta cuando Saavedra logra que todos los diputados que venían desde el interior se incorporen a la junta, no como un congreso, sino que se incorporan como parte de la junta. Claro. Muchos de esos tenían relaciones tipo comerciales con Saavedra, algo así, y habíamos visto que Belgrano estaba en Paraguay, que Castelli estaba en el norte, y que Moreno un poco estaba solo, entonces como que lo forzaron a renunciar y él pierde esa disputa política. ¿Y qué pasa? Lo mandan a una expedición. Lo mandan a una expedición diplomática a Inglaterra. Se lo sacan de encima, básicamente. Lo que... Se sube un barco. Se sube un barco, pero digo, hay mucha gente que te dice a Moreno lo mataron, sí. ¿no? El compañero Felipe Piña, por ejemplo, él está como muy seguro de que lo mataron. Él lo afirma. Yo no estoy tan seguro. Yo no soy tan... no sé. No estoy tan seguro de que lo hayan matado. Sí existen algunos elementos que nos llevan a pensar en que algo raro hubo. Por ejemplo, el hecho de que a su esposa, que se llamaba María Guadalupe Cuenca, el mismo día en el que él se subió al barco, le llega de manera anónima una encomienda con un velo negro y unos guantes de luto, con una nota que decía, le mando esto porque sé que va a enviudar. Sí. Claro, antes de que suceda, o sea, se sube Moreno al barco y ya Moreno es un tipo que le envían eso. Sí, esa es María Guadalupe Cuenca. Belgrano es un tipo muy interesante porque es un chabón que estaba perseguido todo el tiempo, ¿no? Como que estaba enfermo, tenía fiebre. Él le dice, según una de las biografías de la época, antes de subirse al barco, le dice a su esposa, no sé qué destino funesto me espera en este viaje. Como que había toda una cuestión como medio oscura alrededor de ese viaje, ¿no? El tema es que no era solamente porque sea hipocondríaco Moreno. O sea, algo o sea, hipocondríaco era, pero bueno. Algo malo se esperaba. Viaja con su hermano, ¿no? En ese barco. Él viaja con su hermano y con el mencionado Tomás Guido. Ajá. En misión diplomática a Inglaterra. Entonces suben al barco en enero, 24 de enero, cumpleaños de mi madre, y se muere el 4 de marzo. El tema es que a su esposa, María Guadalupe, nunca le avisan que él se ha muerto. Y ella lo que hace es mandarle cartas. Le manda una serie como de 13, 14 cartas que están compiladas en un libro que se llama Cartas que nunca llegaron. Se llama Enrique Álzaga, creo, el autor, no me acuerdo bien. Que bueno, lo quería traer, pero justo lo tengo prestado, así que si quieren... Eso de prestar libros, como duele. Pero les hice una pequeña selección de algunos textos porque son cartas que son realmente muy tristes, ¿no? Guadalupe se transforma como una especie de Penélope que espera, ¿no? Que él vuelva siempre. Le dice lo que
nada, le cuenta cómo está, le pregunta cómo está él, le pregunta por qué no le contesta, se pregunta si él no estará divertido con alguna inglesa y por eso ya no la quiere más. Dios, pobrecito. Y él, bueno, estaba muerto, Estaba ¿no? muerto. Entonces, si quieren Que les rompa Nadando sus con los corazones, pececitos. Ah. les puedo leer algunas A cuestiones, ver. algunos... pequeños párrafos de las cartas de Guadalupe. ¿Están listos? Estamos listos. Dice, esta es una carta que le manda el 20 de abril del 1811. Dijimos que se había muerto ¿cuándo? En marzo. El 4 de marzo. O sea, ella estaba muerto. Todas las cartas empiezan más o menos diciendo, Querido Moreno de mi corazón, mi estimado y querido Moreno, etc. Te escribí con fecha del 10 o el 11 de este mes, pero con todo vuelvo a escribirte porque no tengo día más bien empleado que el día que paso escribiéndote, y quisiera tener talento y expresiones para poderte decir cuánto siente mi corazón. Ay, Moreno de mi vida, qué trabajo me cuesta el vivir sin vos. Todo lo que hago me parece mal hecho. Así son todas las cartas, más o menos. Pero lo interesante es que Guadalupe no era solo la esposa que espera, sino que también era era como una observadora muy aguda de lo que estaba pasando en Buenos Aires. Estaba al tanto de la actividad política. Estaba al tanto y entre medio de todas esas cartas tan tristes, le contaba también algunas cositas que iban pasando en Buenos Aires con la gente que había estado ligada a la revolución. Dice, por ejemplo, en estas cosas que acaban de suceder con los vocales me es un puñal en el corazón, porque veo que cada día se asegura más Saavedra en el mando y tu partido se tira Tira a cortar de raíz. Después sigue, le cuenta, por ejemplo, que el cuarto lo he alquilado en 12 pesos porque han bajado los alquileres y no hay quien de más. Digo, en esto que hablábamos de que las cartas nos sirven como fuente histórica, digo, no solo nos sirven para reconstruir cómo se sentía Guadalupe, sino que también se puede sacar como información, ¿no? Como, bueno, qué pasaba con la economía, qué pasaba con un montón de cosas. Esto obviamente que después hay que contrastarlo, hay que hacer la crítica. Pero nos tira datos. Por ejemplo, dice, los han desterrado a Mendoza, a Ascuénaga y Posadas, Larrea a San Juan, Peña a la Punta de San Luis, Vieites a la misma, French, Beruti, Donado, el doctor Vieites y Cardoso a Patagones. Del pobre Castelli hablan incendios, que ha robado, que es borracho, que hace injusticias, no saben cómo acriminarlo. Hasta han dicho que no los dejó confesarse a Nieto y los demás que pasaron por las armas en Potosí. Y ya está visto que los que se han sacrificado son los que salen peor que todos. Como digo, esto que hablamos recién de French y Beruti, de las internas, ¿no? Como Bueno, que ahí los nombres que tira son la línea de la gente que estaba marcada en el morenismo y Totalmente. que un poco vos decís como, bueno, no son coincidencias, pero había algo, ¿no? De una cierta persecución a todas esas sí, personas. totalmente. Escucha estos, porque tengo dos fragmentos más para que se vayan con el corazón roto. Dice, 9 de mayo de 1811. Yo penando siempre con los dientes y el dolor en las costillas, que unos días más, otros días menos, me mortifica mucho y algunas veces me hace desconfiar de volverte a ver. Esto obviamente son como pequeños fragmentos. Y en junio le decía, mi querido Moreno, cuántas veces sueño que te tengo abrazado, pero luego me despierto y me hallo sola en mi triste cama, la riego con mis lágrimas de verme sola y que no solo no te tengo a mi lado, sino que no sé si te volveré a ver. Y quién sabe si mientras esta ausencia no nos moriremos alguno de los dos. Pero en caso de que llegue la hora, sea a mí, Dios mío, y no a mi Moreno, pero Dios no permita que muramos sin volvernos a ver. Ay, no, señora, pobrecita. Son unas cartas que son muy tristes. Es muy triste porque aparte te ponías a pensar cómo iban pasando los meses y no tenían ni media... Claro, no había ni novedad media de qué había respuesta. pasado con el viaje No sabía de nada. Moreno. Y después, bueno, hay como otros fragmentos en los cuales ella le cuenta, por ejemplo, qué pasa con Paraguay, le cuenta qué es lo que está pasando en Buenos Aires, como con mucho detalle, y habla de personajes que eran como muy del entorno de ellos, ¿no? Que bueno, por ahí, no sé, en general uno se enfoca más como en esa parte porque es como que las cartas son más conocidas por eso. Pero sí hay mucha información histórica, que se le dice, ayer llegó Belgrano y el Paraguay mandaron a llamar a tal otro que hizo esto, hizo lo otro. En la Plaza de Mayo están levantando una pirámide y la Saturnina, que era la esposa de Saavedra, dijo esta cosa de vos y yo no me la banco, no me la fumo. Es muy así, te juro. Y dijo esto, así que se vaya a cagar y Claro. como que... Además de expresarle todo lo que le extraña y el amor, le iba Sí. pasando data del día a día de Buenos Aires. Totalmente, le pasaba esa data y está bueno porque, bueno, también nos permite como recrear esos personajes que en general lo que siempre sabemos nosotros es que las mujeres en el Virreinato de la Plata no tenían un lugar como, ¿no? de mucha libertad de expresión ni nada, pero a través de estas cartas te das cuenta que, bueno,
existía también una observación, como que había que se compartía la información, está bueno desde ese punto de vista. Gran y fuente, recién, gran fuente. Pero no sí, sé en qué son momento tristísimas. se llega a enterar Guadalupe de la muerte. Es su hermano el que se lo comunica, el hermano de Moreno. Claro, que Pero vuelve vuelve y le del entrega, claro, vuelve y le entrega juntas todas las cartas que Moreno nunca llegó a leer, las cartas cerradas que Moreno nunca llegó a leer. Una historia muy triste. Sí, no pude conseguir el dato de por qué no se puede entrar antes. Supongo que también porque no había demasiada comunicación. O sea, en el siglo XIX, Sí. en un barco, No había no mucha- sabían si se había muerto o no Moreno acá. Pero capaz que sí se lo estaban ocultando. No sé Yo si creo que tenían alguna info yo creo sobre que se eso. lo estaban ocultando porque también es verdad que cuando llegó la noticia a Buenos Aires, llegó la noticia de que a Moreno lo habían matado, ¿no? Entonces quizás lo hayan querido ocultar como una forma de seguir controlando más o menos qué es lo que estaba pasando digamos, en términos políticos, ¿no? Bien. Porque la noticia cuando llegó fue a Moreno lo mataron, pero no fue Moreno murió. Y Moreno, bueno, estaba en el fondo del mar envuelto en una bandera de Inglaterra. Que muere rápidamente al subir al barco, ¿no? No es sí. que... Sí, muere... No, porque él se sube al barco en enero y muere como en marzo. Bien. Antes hicieron una escala en Brasil, si no me equivoco, y él muere después. Él estaba enfermo y tenía fiebre reumática, que lo tenía como muy mal. Y lo que pasa es que el capitán le da una dosis de un emético, que era como un tipo de medicina que se usaba en la época, ¿no? Como para limpiar, qué sé yo, los dolores de estómago, cosas así. Y le da una dosis. Sobredosis. Ponele que estoy pensando, no me acordaba bien las proporciones, pero ponele que para una persona como Moreno le correspondía darle, qué sé yo, medio gramo, un jacobino que cortaba cabezas. Claro. Le dieron una sobredosis, zarpada. Sí, ponele que era medio gramo lo que le tenía que dar y le dieron como 4 gramos más o menos. Bueno, claro, Entonces, su hermano Manuel, que es quien escribe la primera biografía de Moreno después, cuenta que, claro, que el chabón le dieron eso, empezó a convulsionar, a escupir un tipo de espuma por la boca y alcanzó a decir, ¡viva la patria, aunque no me muera! Y cayó muerto. Entonces esa es más o menos la historia de Moreno y de las cartas. Pobre Guadalupe. Te recomiendo leerlas, porque cuando consiga el libro te las voy a pasar, porque están muy buenas. Sí. Las cartas de Guadalupe que nunca llegaron a destino. Que nunca llegaron a destino. Sí, me hace pensar en la carta de Dorrego también. Que no la trajimos, pero también es muy triste. ¿La conoces? La que le escribía antes que lo fusilen a su mujer. Sí. Le escribe Dorrego es fusilado por la Madrid. Sí, la Madrid. Dorrego, por la Valle. Siempre se me confunde. Dorrego, gobernador de Buenos Aires. Había sido gobernador de Buenos Aires y es fusilado, y antes de fusilarlo escribe una pequeña carta a su esposa que se llama Angelita y le dice... le manda sonido y le dice como en 1 hora me van a fusilar, aunque desconozco el motivo. Te pido que cuides a nuestros hijos y que seas feliz como no lo has sido en compañía del desgraciado Dorrego. Ustedes los historiadores son como una especie de gente que revisa chat de WhatsApp, ¿no? A las cartas. Se meten en la intimidad de los próceres. Un poquito, sí. ¿Te acordás que hablábamos un poco sobre esta idea de si los chats de WhatsApp, por ejemplo, o si las redes sociales... Yo pienso... ¿Un documento histórico, no? Claro, qué sé yo, dentro de un par de años, supongamos que no explota el mundo, ¿no? Pero un muro de Facebook, por ejemplo, ¿no? Un perfil de Twitter, ¿podría usarse como una fuente histórica? Yo creo que un poco igual está haciendo un poco de archivo. Cuando aparece alguien, toma cierta repercusión pública, se lo intenta pinchar con algo que dijo, no sé, 5 o 10 años atrás, que quedó publicado en su Facebook, ponele, o en su Twitter, y se va, que se una publicación del 2013. Sí. Y lo saltan a matar con eso. No, bueno, el tema de los likes también, los likes a lo que le daban o no le daban, como también los likes. Que ahora no son visibles, pero... Otro lado, otra cosa que pensaba es que, por ejemplo, me quedé con las cartas, pero Guadalupe le decía a Moreno que no le enviara cartas, porque, o sea, en las cartas que Moreno nunca leyó, le dice, no me envíes cartas como a través de este medio o a través de esta persona, porque no sé si no la van a leer, si no la van a interpretar. Interceptar, perdón. Claro. Que es un poco lo mismo que hablaba Cristina el otro día en la entrevista con Pedro, porque parece que hay unas, yo no las he leído, pero que hay unas cartas de amor que le escribía Perón a Eva también cuando estaba en Martín García. Uh-huh. Y Cristina dice como, bueno, si vos estás en la cárcel, sabes que te van a leer todas las cartas, ¿no? Como que obviamente vas a escribir como cartas de amor y no cartas que digan, organizar el movimiento que me vengan a sacar. Claro, o dar instrucciones falsas. O claro. Planes a seguir que no eran los que... Claro, entonces esa es como la crítica que uno tiene que hacer.
Pero por lo menos en las cartas de Guadalupe se ve que hay información que se condice, por ejemplo, con los hechos, ¿no? Como cuando Saavedra tuvo como una especie de, ¿te acuerdas que hablábamos? Esa especie de 17 de octubre de los saavedristas que fueron las azonadas del 5 y 6 de abril. Ella le cuenta todo eso que pasa, ¿no? Y con respecto, digo esto y ya me callo, con respecto a estas como frases poéticas que decíamos recién, dicen que cuando llegó la noticia de la muerte de Moreno a Buenos Aires, el que se enteró fue Saavedra, y que Saavedra dijo su famosa frase: al final hizo falta tanta agua para apagar tanto fuego. Verdad, me lo había olvidado. Que a mí me resulta siempre una gran frase. Una gran frase que no sabes que desde qué intención la dijo. Sí. Frases con doble sentido, ¿no? Sí, mira, yo estoy de acuerdo con Noemí Goldman, que es la que escribe como una biografía de Mariano Moreno, que ella dice que no necesitaban matarlo, básicamente. Ajá. Porque ya se lo habían sacado encima, ya el partido de ellos ya no tenía mucha importancia, como que no tenían una necesidad muy grande de tener que matarlo a Moreno. Sí se lo querían sacar encima, pero bueno, no sé. Bueno, dejamos de lado un poco las cartas, que no hay dudas, como decíamos recién, que son una gran fuente de información para repasar y estudiar la historia. Y se nos ocurrió también pensar en visitas, en encuentros que han quedado marcados en la historia, por esta idea de pensar a los personajes de la historia desde lo humano, ¿no? Desde encuentros, desde relaciones de amistad o de enemistad que generaron cierta polémica a lo largo de la historia. Vamos a dar un salto gigante en la historia porque estamos en el siglo XIX y nos vamos al siglo XX, en la década del 60. Mediados del siglo XX. Hacemos una breve contextualización de los 60 porque las dos visitas que tenemos corresponden a este periodo, que son todos los 60 en Argentina, que fueron bastante convulsionados. Bueno, el otro día charlamos un poco de los 60 cuando nos visitó Celina Fares, a presentar su libro, pero ahora quizás nos enfocamos un poco en las presidencias, en algunas de las presidencias que pasaron en la década del 60, primero Frondizi, después Ilia, porque hay dos visitas, dos encontronazos en esos periodos bastante particulares. La primera es la visita de el Che Guevara a Frondizi, Arturo Frondizi. Gran tipo el Che Dos Guevara. figuras que si lo ves desde afuera no tienen nada que ver, ¿o sí? No, desde lo ideológico, digamos, de los lugares que ocupan en la historia, no. O sea, Frondizi, presidente en la década del 60 en Argentina. El Che en ese momento era ministro de Industrias de la Cuba revolucionaria. Yo creo que sí, desde el punto de que tenían lugares importantes, estaban ocupando lugares importantes en distintos países y en un contexto súper particular, latinoamericano y americano en general, con la Alianza para el Progreso, con la idea de Kennedy de echar mano, digamos, sobre los gobiernos latinoamericanos y justamente como respuesta a al éxito de la Revolución Cubana. El Che se encontraba en ese momento en Punta del Este, en el Consejo Interamericano Económico y Social. Había dado un discurso muy importante, dándole con un caño a la Alianza para el Progreso, básicamente diciendo esta alianza no es en términos económicos, en términos políticos. La idea de Estados Unidos de poder integrar a todos los países de Latinoamérica bajo su órbita. Bajo su órbita, con la intención de influenciar políticamente, pero dándoles una mano económicamente. Y el Che lo que dice es denunciar esto como algo más que económico-político contra Cuba. Claro. En ese momento. Dice, esto no es nada económico, es económico más político que económico. Y de hecho se lo quieren limpiar a Cuba de ahí, lo quieren sacar. Claro, la idea de esa alianza era que Estados Unidos quería como ayudar, ¿no? A que los países de Sudamérica se desarrollaran como forma de contrarrestar la necesidad de que esos países buscaran el socialismo una alternativa, claro, ¿no? exacto. Entonces por eso dice que, claro, pero ¿qué pasaba? Era como una inyección de capitales que era como insuficiente, que siempre venía dirigida políticamente desde los Estados Unidos, que traía aparejadas un montón de otras cosas. En ese contexto, acá estaba Frondizi gobernando. Arturo Frondizi, que llega a la presidencia después de la Revolución Libertadora. Claro. O sea, el golpe a Perón del 55, pasan ¿cuántos? 3, 4 años y hay 58. Elecciones semidemocráticas, podríamos decir. Sí, porque además tenemos en el contexto nacional todo un gran periodo después del golpe del 55, que es el de las democracias como tuteladas, digamos, por las Fuerzas Armadas. Básicamente tenías al ejército diciéndote qué hacer y qué no. Sí, para empezar, el peronismo estaba proscripto. Entonces, y las los fuerzas radicales un poco vivían de una especie
de realidad paralela, ¿no? De democracia. Los radicales son como los colombianos del fútbol, decimos. Ajá, viven en un contexto. Juegan sin contexto. Sin contexto, claro. Porque el peronismo no podía participar de las urnas, Claro. El comunismo, no sé las otras fuerzas políticas. De pero hecho, un poco Frondizi que llega al poder el gracias radicalismo a... es lo que participaba. Claro, Frondizi pero llega gracias Frondizi- al peronismo. O sea, Claro. una alianza con el peronismo desde afuera. Porque se parten dos la UCR, tengo entendido. Sí. Está la UCR del Pueblo con Balbín y la UCR... Junta Renovadora. No, No. Intransigente. Y la Junta Intransigente es la Renovadora, de... No, eso es después. La intransigente ¿Seguro? es la de Frondizi, que está más vinculada a cierto pensamiento de izquierda también. Claro. Por eso Y- también, como para irme echando cómo llega Frondizi a juntarse con el Che, ¿no? La Unión Cívica Radical Intransigente tiene un poco de influencia de una cierta izquierda nacional que era muy distinta a la UCR del Pueblo de Balbín, que era sumamente más gorila, por así decirlo. O sea, no, Sí, no quería saber nada con Perón ni el peronismo. O sea, avalaban completamente la proscripción. Claro, Frondizi en realidad tenía una idea que era el desarrollismo, ¿no? Que era como esta idea de que el país necesitaba como un gran shock de inyección de capitales en un periodo muy corto como para que el desarrollo no fuera algo que se pensara como en términos planificados a lo largo de un periodo como más largo de tiempo, sino que tenía que pasar como ya. Y una inyección de capitales extranjeros. Una inyección de capitales. En este caso, bueno, nos coincide con la Alianza para el Progreso, que era como la fuente de la cual iban a venir esos capitales. Pero sí, digo, bueno, por lo menos había una idea como de desarrollo nacional como en Frondizi, digo, o sea, eso Sí, que es decimos una- de es una- relación con la izquierda, bueno. Es una figura súper compleja la de Frondizi, porque medio como que abrió demasiadas puertas y al final no terminó de quedar bien con ninguna de las puertas que Sí, abrió. sobre todo o sea, con le que tendió la se- mano a Perón para que supuestamente iba a levantar la proscripción, Claro. después No lo lo hizo. falla. Después también no le con- levanta la proscripción. Claro, los militares Radicales también que nunca tradicionales, terminaron ¿cómo? haciendo lo que los militares quiso hacer los militares. Pero bueno, en ese contexto, en el año 61, si no me equivoco, Sí. en el contexto que vos contabas recién, en esta reunión de Cancillería, se podría decir, de países latinoamericanos, estaba Guevara y algunos enviados de Frondizi con cierta intención del gobierno norteamericano de poder generar cierto ahí encuentro. Sí, Son en teorías realidad- estas, ¿no? De por qué se formula este encuentro entre Frondizi Sí, y el Che. una de las más fuertes es que Kennedy le pide personalmente a Frondizi que lo llame al Che y que oficie de mediador, digamos, para bajar un poco el tono de... Entre la Revolución Cubana y Estados Unidos. Y, claro, y entre esta idea de la revolución socialista y la Alianza para el Progreso. Y ahí el Frondizi medio que lo hace de escondido, ¿no? Sí, con no medio cierto- no, lo hace escondido. medio canuto. Totalmente. lo Y hace tiene que salir totalmente a escondido. dar explicaciones. Hay un video Sí, ahí de porque- la conferencia de prensa que da Frondizi, no sé si al día siguiente. O el Sí, mismo porque día, los no sé. servicios de inteligencia se enteran de lo que hizo Y sobre entonces todo en tiene esta que idea salir. de que las fuerzas armadas tutelaban todo lo que pasaba, como que a las fuerzas armadas no les gustó para nada y bueno, como que hubo ahí un bardo. Tenemos, ahí está. Autoricé personalmente la entrada al país del señor Guevara cuando se me hizo conocer su deseo de mantener conversaciones con el presidente de la Nación. Y determiné también personalmente las condiciones de su estada en el país con el objeto de evitar cualquier alteración a la tranquilidad pública. El gobierno argentino mantiene y mantendrá la posición que ha adoptado con respecto a ese país. Esta posición del gobierno argentino es perfectamente conocida por los dirigentes cubanos y así se lo ratifiqué al doctor Guevara. Pero este representante oficial de una nación americana solicitó una entrevista al presidente de la República Argentina para exponerle la opinión de su gobierno en materia de sus relaciones con el resto del hemisferio. Hubiera sido impropio de la responsabilidad que la propia familia americana le asigna a la Argentina negarse a recibir al representante de un gobierno americano, por más opuestos que sean los criterios sustentados por uno y por otro Estado. Autoricé. Claro, un poco ahí Frondizi Qué sale a fuerte. hacer la grande de Ramón, ¿no? Yo no fui. Como que bueno, no me Medio queda como otra que que... Guevara quiso verme. un Claro, poco. sí, como que lo tenía que recibir, pero bueno, le dije que nuestra postura era muy clara, ¿no? Como que un poco, no sé, a lavarse las manos, creo. Sí, habían ciertas similitudes que con Frondizi en el pensamiento intelectual, se podría decir, porque Frondizi estaba formado con cierto marxismo materialista. Claro, el hermano de él es uno de los que desarrolla la teoría marxista en Latinoamérica.
Y dicen que en el encuentro medio que se sogueaban entre ellos y se tomaban como examen de materialismo histórico, y que el Che le termina diciendo, bueno, yo no sabré tanto de materialismo histórico, pero hice la revolución, como diciendo... A mí me salió, no sé. Como para pensar en la eterna dicotomía entre teoría y praxis, ¿no? Claro, ¿Qué pesa como, más? Claro, sí. También dice, hay una anécdota que, bueno, son anécdotas, viste, que después hay que chequearla una y otra vez, pero Claro. dicen que estaba en campaña Alfredo Palacio, el partido de Alfredo Palacio en Buenos Aires, y querían como atraerlo al Che para que haga campañas por Palacio, y medio que lo descansa también un poquito a Alfredo Palacio. Le regala un libro, La Guerra de Guerrillas, y en la dedicación le pone para el doctor Alfredo Palacios que desde niño siempre ya hablaba de la revolución. O sea, como, hermano, te has pasado toda la vida hablando sobre la Solo revolución hablas, y no has hecho hace nada. algo. Pero bueno, son ahí datos de color, como que también ahí dicen que la mujer de Frondizi le cocinó un bife de chorizo al Che, Sí. que el Che preguntaba todo el tiempo por Rosario Central, por su club de ¿Quién rugby. poder hacerlo? Me fue Che sí, Guevara, Eso, fe. eso iba a decir, ya que estábamos hablando de Belgrano y San Martín, como que bueno, hagamos una excepción para el Che. Mirá qué hombre que era el Qué Che, hombre, por qué Dios. hombre, Dios mío. Sí, sí. Bueno, dato no menor, después de esta reunión a Frondizi lo bajan. Lo bajan a Bye. Frondizi, le tiran un bombazo a la casa del tío del Che, porque el Che también pasa a visitar a algunos familiares antes de irse. Ahí está el Che leyendo La Nación, una foto bastante particular, leyendo el diario La Nación. Y fue la última vez que Guevara visitó nuestro país, o sea, su país también, ¿no? Pero fue la última vez que el Che estuvo acá en Argentina. La verdad que ese contexto histórico de Frondizi es súper largo, quizás en otra tarde lo podemos profundizar, pero no Sí, dejemos de hablar de la otra... Podemos hablar del Che también en algún programa, también ¿no? del Che Gran Guevara. tema. Che, perdón, Fan, yo tengo una pregunta. El Che Guevara interpretado por Rodrigo de la Serna, ¿lo ves? ¿Te gusta? El Che Guevara Y es no, que hizo de ya Alberto Granado. Claro, ya hizo de Granado. Ya hizo Alberto Granado. Claro, pero digo, pero eso eso en diario de motocicleta, pero digo, Sí. un Che como full revolucionario, como full en la selva boliviana. le da. ¿Lo le ves? da, pero ya quedó medio quedó fichado como como el Alberto. amigo del Che, me parece. Bueno, pero viste que, no Sí. sé, Robert Downey Jr. fue Iron Man y ahora va a ser Doctor Doom. Sí, Digo, bueno, puede ser. Rodrigo de la Serna le da para hacer tiene totalmente. todos los Ahora va a ser perfiles Leo posibles. Mattioli, te queremos, Ahora va a ser Rodrigo. Leo Mattioli, claro, o sea, le da para hacer lo que quiera. La otra visita es un poco después de unos años de este encuentro, nos vamos para el 64, o sea, ahí tampoco tan lejos, ¿no? Cerquita. Seguito. El gobierno de Ilia seguimos en esta proscripción fuerte del peronismo, siguen los radicales en esta democracia tutelada, como decías vos, Totalmente. con los militares medio llevando un poco los hilos. Sí, metido siempre. Y en el gobierno de Ilia, que Ilia asume ya con menos poder que el que pudo tener Frondizi, porque Frondizi, como decía, tuvo la legitimidad quizás del voto en blanco, que era el voto peronista, Sí. abrió como más alianzas, si se quiere. Ilia era más un núcleo más duro y estaba Sí, un poco son- más solo, por así decirlo. Sí, son gobiernos que tienen legitimidad de origen bastante endeble, como también por eso duran lo que duran. Debo decir que en general el gobierno de Ilia es bien ponderado, digamos, Sí. como que él hizo cosas por la educación, logró bajar la salud inflación, también, sí. trabajó mucho por la cuestión de la estabilidad económica en sentido de, bueno, hizo control de precios, de salarios, como que dentro de lo poco que estuvo, porque estuvo muy poco en el gobierno. 3 años, me parece que Sí, estuvo, ¿no? Más que estuvo... Tuvo una gran batalla con las farmacéuticas, ¿no? Como para garantizar el acceso a los medicamentos a precios, precios más populares. Claro, fue realmente un gobierno que tuvo cosas interesantes. antidemocrático igual, no quería que participara el peronismo. Bueno, sí, eso siempre todo Claro. estaba teñido de eso, Sí. ¿no? Pero digo, en términos quizá de números o de intenciones, estuvo bastante potable dentro de todo lo que Claro. fue esas décadas, ¿no? Pero sí lo tildaban, le decían la tortuga. Le decían la tortuga. Sí. Porque- De hecho, hay una anécdota de que Bandor en una manifestación de la CGT sueltan Sí, sí, miles de tortugas en Plaza de Mayo. Lamentablemente no hay fotos de eso, pero sueltan hubiera sido divertido. tortugas. Sí, no Le sé decían si, la- ¿vieron si que Era después- porque era muy lento, hablaba despacio. era Claro. Sí, una porque cosa se de demoraban en ahí. tomar decisiones, creo. Claro. Che, bien random, pero vieron que hoy aparecieron como corriendo ¿Tortugas? como caballos. 60 caballos Sí. del regimiento de granaderos Sí. a caballo, creo, por Random. la No te- General Paz de Buenos Aires. Sí. Sí, ahí ya no sabes qué puede pasar. Sí. Lo de las tortugas, no sé si tiene que ver también con la canción de Charlie, ¿no? De ya no hay morsas ni tortugas. Hacía Ay, referencia no sé, puede ser. a las Ahí me tortugas. mataste, ya no sé. Puede ser. Bueno, tampoco nos vayamos Sí. tanto de... Claro, no. Sí, Bueno. lo otro que dicen de Ilia no es que llegó al poder en un fitito y se fue en un fitito. Como que yo tengo la idea de que esto así no tiene muchas pruebas, pero de que es ponderado como el único presidente que no fue corrupto. Eso es lo que
Es verdad. Por lo menos eso es lo que... Yo me acuerdo que mi viejo me hizo una vez ese comentario cuando tenía 12 años más o menos. Era austero, venía de un pueblo, Claro. era Como doctor. Mujica, ¿será? Sí, era Mujica doctor y se fue del poder y creo que no tuvo mucha más actividad después como... Claro, fue como Beruti. Empresaria. Como French. Política sí, siempre estuvo vinculado a la política. De hecho creo que después participa un poco del armado de Alfonsín, que se muere, pero sí, eras un tipo austero, por eso quedó esa como esa cuestión esa que idea flota de del Ilia como el tipo honesto. Bueno, en este contexto del gobierno de Ilia llega una visita muy particular a Argentina, que en este contexto justamente de futbolero, que estamos medio que se ha generado una pica con la Francia, ¿no? Ajá, sí. Desde la final en el Mundial y ahora con los Juegos Olímpicos. Llega quien entonces era el presidente de Francia, De Gaulle, que tenía cierta similitud en el pensamiento con quien estaba proscripto y exiliado, Juan Domingo Perón, con esta idea que charlamos en el programa, ¿te acordás? Uno de los primeros, de la tercera posición. En el marco de la Guerra Fría, De Gaulle no estaba ni alineado a Estados Unidos ni a la Unión Soviética. Había cierto acercamiento a esa idea de la tercera posición de Perón. Entonces, desde el exilio, desde España, Perón le dice a su militancia, reciban a De Gaulle como si fuera yo. Y se arma un quilombo hermoso en Buenos Aires, donde salen todas las masas peronistas a recibir literalmente a De Gaulle como si fuera Perón. Esto pasa días antes, semanas antes del primer intento fallido de traer a Perón a Argentina otra vez, en este contexto de proscripción. Claro, fue como una vara para medir cuánta capacidad de movilización tenía el movimiento. Que dicen que fue como la primera manifestación después del 55 fuerte del peronismo, o sea, toda la proscripción fue eso, como ejercitar un músculo dormido, decía. Claro, raro que lo hicieran frente a otro presidente, digamos, como, bueno, a ver, ¿qué onda? Claro, días después va a ser lo que se conoce como la operación retorno, que sale fallida, que van a buscar a Perón a España y no se puede, lo interceptan al avión. Pero bueno, llega De Gaulle a Buenos Aires y genera un lindo quilombo. Hay un video ahí de Gaulle llegando a Argentina, dio un discurso en francés y también en un castellano medio afrancesado. Pisa el suelo argentino el general De Gaulle. Monsieur le Président, comment se fait-il qu'en prenant pied en Argentine, j'ai l'impression de me trouver sur une terre très chère et familière. En el mundo de hoy, que es el de la gran civilización moderna, pero que sigue lleno de peligros, la República Argentina y la República Francesa deben ayudarse mutuamente para servir juntas al progreso, al equilibrio y a la paz. ¡Viva la República Argentina! Bueno, el contexto de la visita de Gaulle se da en un marco de gira que él hace por toda Latinoamérica. Como decía recién, en el contexto de Guerra Fría y los países no alineados ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, medio que De Gaulle sale a persuadirlos, digamos, y viene en ese contexto en Argentina a atender estos lazos, ¿no? Como me siento como en casa, como en cierta familia, y recién recordando lo de Moreno, medio que retoma cierta línea como de intelectuales argentinos vinculados a Francia, como tratando de buscar puntos en común, ¿no? Pero bueno, como se ven ahí en las imágenes, mucho que la gira no tenía mucho peso en sí se concretaron algunos acuerdos. Era como las giras de Milei, boludo. Culturales, pero fue una locura todo lo que pasó en las calles. Claro, de hecho, ¿cómo después, fue utilizado eso por...? Claro, de hecho, hablando de esto, de entender a los personajes de la historia como personas, medio que De Gaulle se encontró con toda una movida que no entendía qué estaba pasando, ¿no? Después va a Córdoba también, en Córdoba se pica el doble que en Buenos Aires. En Córdoba estaba Liniers. Se mezclaban todos. Otro francés. Las masas gritaban de Gaulle. Escuchen, corran ahora.
De Gaulle Perón, un solo corazón. De Gaulle Perón, tercera posición. Hubieron algunas caricaturas, ahí no sé si están de medio burlándose de todo lo que estaba pasando. Ahí estaba medio de Gaulle Esperanza, como si fuera de Gaulle Esperón. Oli. Claro, era yo, dice. Perón, era yo. Peraulla y otra que otra fuente histórica que muchas veces puede ser utilizada, las caricaturas, totalmente. ¿no? Totalmente, sí. Serían como los memes de hoy, ¿no? Para mí los memes son los una memes, gran fuente de información. Totalmente. Los memes de una. Bueno, los memes van a ser las caricaturas del presente, ¿no? Sí, sabes el recorte que tienes que hacer, es inabarcable. Esa es otra, bueno, ahí el Peraulle. De Gaulle se escribe de Gaulle. Claro. Y también algunas afiches de la militancia peronista que también convocaba, que fue un poco confusa, ¿no? La orden de salir a recibir a un presidente francés como si fuera Perón. No todos se prendieron, pero la gran mayoría sí. También la policía agarró y detuvo un montón de lo que se estaba armando, porque era un contexto de proscripción y casi pseudo dictadura, se podría decir. Bueno, eso es un afiche de la CGT recibiendo de Gaulle. Y el otro es de las 62 organizaciones, que también da para un programa aparte todo eso, ¿no? Las 62 organizaciones, la CGT de Bandor, y todos esos 60 que fueron realmente muy convulsionados en Argentina, como decíamos, en un contexto de proscripción, de mucha presencia militar, y de estas presidencias del radicalismo de Frondizi y de Ilia, que hay un montón y de radicalización de la juventud, de un montón de cosas. Entonces, bueno, hablando de Ilia y esto que se lo considera una tortuga, hay algunas interpretaciones que dicen que fue un presidente un poco desanclado de la época, ¿no? Porque los 60 fueron súper revolucionarios. Como tenías a Guevara, por ejemplo, toda la Revolución Cubana, o todo lo que fue el movimiento de la juventud en los 60, no se condicionaba mucho con la figura de... Con Ilia. Con Ilia, con la tortuga. El señor austero y el fitito. Y honesto. Pero bueno, son encuentros que teníamos ganas de repasar para comprender la historia quizás de otra perspectiva, no tanto de ciertas líneas históricas o de periodos como bloques. Que por ahí no podés meterte mucho en los detalles o en los sentimientos. Sí, y sobre todo eso, recuperar los sentimientos, las personas, un poco la intimidad. Y los idas y vueltas también cruzados, ¿no? En la historia argentina, las cartas que no llegaron, las órdenes que llegaron desde el exilio, y relaciones personales entre las personas. Justamente, relaciones personales entre las personas. ¿Nos utilizarán como fuente histórica en nosotros? ¿A quién? A nosotros. A nosotros, ojalá no. ¿Y nuestros comentarios entre programas? ¿Te referías a este programa de stream? Sí. ¿A este programa de stream? Como fuente histórica de... Hola, historiador dentro de 200 años. La verdad no lo creo, pero bueno, están invitados a escuchar los programas de Plaza de Historia quien quiera, y seguir en contacto por nuestras redes sociales. También estamos en Spotify, por nuestro canal de YouTube, y nos encontraremos la tarde que viene. ¿Les parece? Así será. Todavía quedan un montón de temas pendientes por seguir charlando. Si citamos a Guadalupe, si ninguno se muere antes del próximo programa. Pero se quedó con la parte más triste del programa. Y bueno, perdón, yo soy un romántico. Lautaro Volpe a mi derecha. Soy escorpiano. Fanjana González a mi izquierda. Martina Rojo quien les habla. Agustina Górez del otro lado. Nos vemos la próxima, loco. Chau, chau. Chau, chau.